Pensamiento contemporáneo. Hacia el final del siglo XVIII, en Occidente se empieza a cambiar el curso de la historia. Se pasa de un modelo de concentración de la propiedad del suelo a la actividad industrial, cambios en la economía. Se dan cambios sociales, el llamado despertar de las masas. En política se va hacia el liberalismo que da luego inicio a una democracia. Las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del mundo medieval se cambian al capitalismo como sistema económico, la burguesía como clase progresiva, el Estado como poder racional, centralizado y burocrático, la tolerancia religiosa y la importancia extrema del individualismo. El nacimiento de la filosofía del derecho. Los cambios en las formas de vida de la Europa occidental se reflejan directamente en el pensamiento jurídico. Se sustituye a la antigua ciencia del derecho natural por la actual filosofía del derecho, lo cual opera al darse tres pasos fundamentales. A. La laicización del pensamiento jurídico. Se elimina el fundamento divino del derecho natural, fue una consecuencia directa de la Reforma Protestante. Lutero eliminó toda referencia a la justicia en la vida sobrenatural. B. La separación de los conceptos de derecho y moral, labor cumplida por Cristian Tomasio y reafirmada luego en el pensamiento de Kant y Fichte. C. El rompimiento definitivo con el pensamiento iusnaturalista, la ontologización del derecho positivo. La reflexión filosófica deja de lado su preocupación única y exclusiva por el derecho natural y señala como objeto de su estudio principal en algunos, único en otros, al derecho positivo. Ello no significa la desaparición de la corriente iusnaturalista, pero sí la pérdida de su condición de monopolio. Todo esto redunda en el nacimiento de la filosofía del derecho. Federico Carlos de Savigny, alemán, iniciador y mantenedor de los principios de la escuela histórica, a quien se le consideró por parte de la Academia de Ciencias Morales y Políticas francesas como eminente en su erudición, profundo en su doctrina, célebre por sus obras e inmortal por su talento. Aunque de sus doctrinas principales subsista poco, siempre quedará como una de las obras en que se consagra el gran movimiento de renovación de los métodos de investigación del derecho, la escuela histórica, que tenía ya en Hugo su primer impulso, y encuentra en el Tratado de la Posesión su fórmula. Sus obras principales, además del Tratado de la Posesión, por parte de Federico Carlos de Savigny, son Historia del Derecho Romano en la Edad Media, en la que se modifica el primitivo plan de la historia de los glosadores de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y para la ciencia del derecho. Otra de sus obras importantes lo fue El Sistema del Derecho Romano Actual, en la que se resumen orgánicamente los estudios todos de la escuela histórica, considerando al derecho romano no como tratado, sino como sistema, siguiendo el desenvolvimiento histórico de aquellas instituciones que subsisten, no en lo que pertenece al derecho público, sino en lo que constituye el derecho privado positivo. Nadie hasta entonces había concebido así el derecho romano o había sido insinuado confusamente. De lo que puede llamarse parte especial, se publicaron 2 volúmenes relativos a las obligaciones. Además de las obras citadas, escribió sobre la enseñanza del derecho en Italia, origen y progreso de la latinidad, el Ius Italicum, el Interdicto Quorum Bonorum. Federico Carlos de Savigny, reacción contra el iusnaturalismo. Savigny funda una revista para la ciencia del derecho desde un punto de vista histórico y así consolida el primer bastión anti-iusnaturalista, la llamada Escuela Histórica Alemana. Los principales postulados de Savigny en el campo jurídico son la desaparición de la dicotomía jurídica. En Savigny desaparece la dualidad entre derecho natural y positivo, ya que afirma que el primero encuentra su única forma de expresión en el derecho vigente. El aspecto valorativo del derecho se expresa en una conciencia popular e histórica de cada pueblo. El espíritu popular. El derecho es un producto histórico, es resultado no de la actividad individual del ser humano, sino como producto de un espíritu popular, una sustanciación del pueblo o de lo colectivo, vida histórica espiritual,
dotada de una fuerza orgánica propia, se desarrolla en forma inconsciente e instintiva como una manifestación de la cultura. Se respetan los elementos tradicionales de las colectividades humanas y de la costumbre como fuente del derecho. La exaltación de la historia en la formación del pensamiento humano. Hegel y el Estado. En su filosofía del derecho enuncia Hegel que todo lo racional es real y todo lo real es racional, para superar el enfrentamiento entre realismo y racionalismo. Afirma que lo real está gobernado por las ideas y no es expresión de una idea. El mundo real no es otra cosa que el resultado de la evolución de la idea que pasa del espíritu subjetivo, sean las personas humanas, al espíritu objetivo, encarnado por el Estado, para llegar en la última etapa de su evolución al espíritu absoluto, es decir, Dios. Ese proceso de desarrollo de las ideas, Hegel lo denomina dialéctica y asume una serie de 3 estados: tesis, antítesis y síntesis. Hegel y el Estado. El derecho forma parte del proceso correspondiente al espíritu objetivo, cuya máxima expresión se da en el Estado, que es la realidad de la idea ética y la concreción de la libertad. La forma máxima de esta última no se encuentra en el individuo, sino en el Estado, dado que en él se expresa la libertad de toda la comunidad. El derecho es la libertad general como idea, por lo cual la voluntad del Estado es la fuente suprema del derecho. Desde luego, ello significa que no hay un derecho natural que limite la acción del Estado. Todo el derecho es siempre histórico, positivo y estatal. Se empieza a ver con mayor claridad la diferencia entre el derecho referido al Estado, derecho público, y el derecho referente a la sociedad civil, el derecho privado.